Los Pittsburgh Steelers han sido uno de los equipos con peores ofensivas en los últimos 3 años de la NFL, y es que gran parte de esta responsabilidad y de esta recesión ofensiva en los últimos años ha sido totalmente causada por la incapacidad de Matt Canada como coordinador ofensivo de hacer producir esta ofensiva de los Steelers. Y es que en 3 procesos siendo el coordinador y la mente de esta ofensiva al mando, en ninguno de estos años pudo progresar, siempre estando entre las peores ofensivas de la liga, en lo más bajo estadísticamente hablando de tabla de la NFL, sin señales de ningún tipo de mejoría, ya que no pudo progresar ni con Ben Roethlisberger al mando, ni con Mitchell Trubisky, ni actualmente con Kenny Pickett en esta ofensiva, tomando un rumbo básicamente similar. Y es que por mucho tiempo el pretexto fue que Matt Canada no podía implementar su ofensiva con Roethlisberger porque este era un quarterback muy desactualizado y no estaba preparado para adaptarse a la NFL moderna. Sin embargo, tras un proceso de Ben, la ofensiva siguió exactamente en el mismo rumbo y no hay ningún tipo de pretexto, ya que se le trajeron más armas y un quarterback joven como Kenny Pickett, que además está dispuesto a aprender y totalmente dispuesto a ejecutar el plan que Matt Canada decide ejecutar en esta ofensiva al mando actualmente de Kenny Pickett. Y es que la realidad es que el play calling y el esquema que ha implementado no ha hecho más que resaltar lo vergonzosa que esta ofensiva ha sido en los últimos años, y sobre todo peor aún, está haciendo lucir muy mal actualmente al quarterback que es Kenny Pickett, y ha estado totalmente frenando el progreso de Kenny como quarterback, que apenas está en su segundo año en la NFL, con un esquema totalmente limitado y con carencias de creatividad para un quarterback que, les repito, apenas está entrando en su segundo año en la NFL. Y es que tras ver la ofensiva que ha presentado los Steelers en este inicio de temporada 2023, me he tomado la tarea de repasar los partidos e investigar y escuchar lo que analistas profesionales tenían que decir sobre esta ofensiva de los Steelers liderada por Matt Canada y Kenny Pickett, y ver cuál era el verdadero problema y descubrir por qué el esquema y la ejecución habían estado siendo tan desastrosas y tan poco exitosas en la actualidad. Y tras unos días investigando y viendo lo que ha ofrecido la ofensiva de Pittsburgh y los profesionales al respecto de esta ofensiva de Matt Canada, he podido resaltar algunas estadísticas que aclaran básicamente el problema que esta ofensiva ha tenido y actualmente tiene. Y es que este inicio de temporada, Kenny Pickett como el quarterback al mando de esta ofensiva ha ejecutado en más del 60% de sus snaps en pase de formación escopeta, una formación que por cierto exige mucho más experiencia y trabajo de lectura al quarterback. Y es que este tipo de porcentajes de formación escopeta arriba del 50% únicamente es utilizado por quarterbacks como Patrick Mahomes, Justin Herbert, Joe Burrow y Lamar Jackson, quarterbacks que claramente están totalmente consolidados y juegan a un alto nivel en esta liga. Incluso se puede decir que juegan a un nivel elite actualmente. Pero es que no es un único dato interesante, y es que también en los primeros partidos Kenny Pickett únicamente en menos del 15% de sus snaps ofensivos utiliza ofensivas de lectura rápida, es decir, ofensivas con movimientos pre-snap que faciliten el trabajo de lectura y ejecución del quarterback, ofensivas que por cierto comúnmente son utilizadas en quarterbacks con poca experiencia para facilitar completamente la ejecución y hacer una ofensiva más fácil de leer y ejecutar para un quarterback que, repito, es normalmente utilizado en quarterbacks inexpertos. Por ejemplo, también en la NFL en las primeras semanas pudimos ver que quarterbacks como Jordan Love, Sam Howell, Desmond Ridder, Brock Purdy, CJ Stroud e incluso Jared Goff utilizan este tipo de ofensivas que le hacen la vida mucho más fácil y amigable a un quarterback inexperto en la NFL, en más inclusive un porcentaje del 65% de sus snaps. Claramente nos dice que este tipo de quarterbacks están siendo muy ayudados al momento de ejecutar de manera más simple la ofensiva, por lo que viendo estas estadísticas puestas por analistas profesionales de NFL y NFL Network, queda muy claro que el problema y la forma en la que está Matt Canada diseñando la ofensiva es bastante pobre al momento de querer ayudar a tu quarterback que aún no cumple ni siquiera la temporada completa de experiencia en la NFL. Y es que lo estás comprometiendo a ejecutar un estilo de ofensiva que no solamente es muy poco creativa, básica y estándar, sino que el porcentaje de formaciones que utiliza en el diseño de jugadas para el esquema de Matt Canada es únicamente utilizados por quarterback como Herbert, Burrow y Mahomes, que son los únicos capaces de ejecutar este tipo de formaciones a un nivel alto. Matt Canada esquemáticamente está totalmente perjudicando el hecho de que Kenny Pickett sea el quarterback de este equipo, mientras que en otros equipos, en situaciones de quarterback muy parecidas, con quarterbacks inclusive novatos, coaches como Eric Bieniemy,
Matt LaFleur, Arthur Smith y Kyle Shanahan han trabajado mucho y han preparado muchísimo el esquema para ayudar a sus quarterbacks a ejecutar, poniéndolos en ofensivas mucho más trabajadas y de lecturas mucho más rápidas, con ayudas de movimientos por snap, pases pantalla elaborados y play action ejecutable con el juego terrestre, que ayuda completamente a que el quarterback esté básicamente en una situación ideal. Con quarterbacks inexpertos o limitados están ejecutando una ofensiva mucho más fácil y rápida de leer. Y sí, no digo que Kenny no haya jugado para nada mal, sin embargo también ha sido una parte del problema. No ha hecho nada bien las cosas, pero también hay que decir y resaltar que el coacheo en la NFL actual es uno de los factores más importantes para producir y crecer como quarterback y como ofensiva en la NFL. Y es que cada quarterback que tiene una función bien hecha en la liga, que es bueno en la liga, tiene todo un esquema preparado detrás de él para esconder sus debilidades y explotar totalmente sus fortalezas, algo que de momento el coordinador ofensivo de Pittsburgh no ha hecho para nada bien y básicamente con Kenny Pickett no ha sucedido en el esquema ofensivo de los Steelers. Y para mí, uno de los ejemplos más claros de la importancia del coacheo en la NFL actual está en Miami. Y es que actualmente, si bien Tua Tagovailoa es un gran quarterback y reconocido en la NFL, pero era totalmente algo diferente en sus primeros 2 años en la liga bajo el mando de Brian Flores en Miami, sin ningún tipo de ayuda ofensiva en el esquema, ya que Tua era considerado como uno de los peores quarterbacks de toda la NFL, con el brazo estadísticamente más impreciso y débil en fuerza de toda la liga, que inclusive su misma afición en Miami lo quería fuera del equipo tras tan solo un proceso de 2 años. Sin embargo, todo cambió cuando llegó un coach que entendía el propósito de Tua como quarterback y supo crear un esquema que ayudara y facilitara la tarea a Tua para progresar mejor sus lecturas y ejecución como quarterback. Y obviamente hablamos del coach Mike McDaniel. Básicamente, cuando su llegada se dio, Tua dio un paso enorme como quarterback y la ofensiva empezó a producir de una manera extraordinaria. Todo esto porque su coach supo esquematizar todo para que Tua estuviera cómodo en la ofensiva. En palabras simples, Mike McDaniel supo lo que su quarterback necesitaba y trabajó arduamente para que pudiera mejorar en el tema de esquema, ayudarle para que las cosas fueran mucho más fáciles de leer y ejecutar para Tua Tagovailoa, que actualmente ha mejorado muchísimo bajo el mando de alguien que sabe cómo utilizarlo en la ofensiva. Y sí, no estoy defendiendo para nada a Kenny Pickett y repito, también ha sido gran parte del problema. Un quarterback que la realidad es que de momento su nivel de ejecución ha sido muy pobre y además está teniendo muy serios problemas con su precisión y con su fuerza de brazo, que no convence como el líder de la ofensiva actualmente. Es claro que la combinación de un coach que es ignorante y limitado al momento de esquematizar la ofensiva, con un quarterback inexperto, sin desarrollo y además con mala ejecución, obviamente te va a dar como resultado un desastre total al mando de la ofensiva, como lo ha sido en los últimos años. Y tras todo lo que dije, para mí es muy claro que más que Kenny Pickett, el verdadero problema de esta ofensiva de los Steelers es Matt Canada. Y si bien Pickett se ha visto demasiado mal y se tiene que decir y aceptar, la realidad es que a día de hoy son pocos los quarterbacks que apenas están en su segundo año que ya son capaces de ejecutar ofensivas con 3 o más progresiones de hacer y además con lecturas muy difíciles, con un esquema que claramente no está ayudando a facilitarte las cosas. Y a todo esto hay que sumarle una línea ofensiva totalmente desaparecida, que ha jugado muy mal, que ha sido totalmente nula, con un esquema de bloqueo muy limitado y que termina en un juego terrestre que de momento no ha ayudado para nada y está totalmente sin funcionalidad alguna. Y sí, entiendo completamente el porqué Kenny Pickett está siendo tan criticado en el entorno de Pittsburgh, pero hay que ser realistas, ya que la única solución a día de hoy, ya no te digo únicamente para que Kenny Pickett mejore como quarterback, sino para que en general la ofensiva de Pittsburgh dé un salto y mejore, es de una vez por todas deshacerte de Matt Canada y buscar a alguien competente que pueda catalizar y calificarse como un buen coordinador para que se mantenga una ofensiva que pueda progresar, porque si no, si las cosas siguen en el mismo punto, en el mismo rumbo, claramente la ofensiva se va a quedar estancada y va a tener totalmente el freno de mano puesto en el progreso, no solamente de Kenny Pickett, sino también de la ofensiva en general. Y claramente, si queremos un cambio, también tenemos que ir y dirigir un poco a lo que es la cabeza de la ofensiva, del equipo en general, que es Mike Tomlin, que tiene que tener básicamente las agallas de por fin despedir a Matt Canada de ese puesto de coordinador ofensivo y de crear un cambio y generar una identidad que por fin este equipo pueda tener para poder cambiar el tema de la ofensiva de cara no solamente al futuro, sino también para ayudar a Kenny Pickett a establecer mucho más confianza y progresar como quarterback y por supuesto progresar en el futuro ofensivo de los Steelers.
Y esta es únicamente mi opinión sobre un tema que es bastante polémico y que claramente tenemos que ver de cara a que se tienen que hacer cambios, sobre todo en la ofensiva, una ofensiva que no ha funcionado para nada. Y precisamente hoy investigué y obviamente di un poco mi opinión sobre los datos que son muy relevantes respecto a lo que es Matt Canada y el esquema que le está poniendo a Kenny Pickett. Ahora sí les repito, esta es solo mi opinión, me encantaría conocer ustedes qué opinan al respecto de esta ofensiva, de lo que tienen en mente, sobre todo de lo que puede llegar a ser Kenny Pickett como quarterback con un coordinador ofensivo verdaderamente decente y competente, porque para mí Matt Canada, su total proceso ya debe estar terminando desde el día 1, ya no quiero ver mucho más de esta ofensiva que simplemente es disfuncional completamente. Así que para mí, esta es mi opinión, me encantaría en los comentarios leer sus opiniones respecto al tema y por supuesto les recuerdo que mi nombre es Juan Pablo Campos. También por supuesto me ayudarán muchísimo si se suscriben, si comentan y también por supuesto si comparten el contenido y activen las notificaciones, y además dejen su like para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Espero les haya gustado este video, gente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.